Bienvenidos al tema de hoy, titulado Componentes del bus. Como dijimos el otro día, hoy vamos a estudiar los componentes que se van a interconectar a la línea bus, a la topología que habíamos descrito en el tema anterior. Así que, sin más, vamos a empezar con este tema. Y para ello vamos a empezar viendo un diagrama de bloques que representa cómo está construido, qué componentes fundamentales tiene que tener un componente bus, un aparato bus, que es todo aquel elemento que se va a enchufar a nuestro cable bus, a nuestra topología que hemos estudiado ya, para comunicarse e interactuar con otros elementos de manera coordinada. Hay tres elementos que constituyen un componente bus. Esto es de libro. Aquí realmente no pueden estar dibujadas esas tres porque hay dos de hardware y uno de software. Vamos a empezar por uno de hardware. El de hardware sería, por ejemplo, el módulo de aplicación. Esto sería, en el caso de un interruptor o en el caso de un pulsador, la pieza que nosotros tocaríamos, la pieza que nosotros veríamos. ¿Sí? Luego veremos alguna imagen que nos ayudará a entender esto, alguna foto, pero vamos a quedarnos con esta idea de los tres componentes. Hay un segundo componente hardware muy importante, que es el acoplador al bus, que se tiene que comunicar con este módulo de aplicación mediante un conector que está tipificado, que es el conector IFE, en inglés sería el Physical External Interface, el PEI, ¿sí? Que se combina, más o menos, quiero decir, en el uso vais a escuchar indistintamente uno u otro, mientras que el acoplador al bus habitualmente se emplea en sus siglas en inglés. Entonces tenemos aquí un componente y otros componentes. No nos liemos, el IFE no es un componente, es algo que permite unir a estos dos componentes. El tercer componente que decíamos, un componente software que no aparece aquí en la transparencia, lógicamente, es el programa de aplicación, que es el software que identifica a este conjunto para que esto funcione de una determinada manera según el programa de aplicación que, por cierto, le metamos en cada caso. O sea, el mismo conjunto que tenemos en la imagen puede funcionar de una forma u otra completamente distinto, como ya veremos, en función de ese tercer componente software que es el programa de aplicación. Estos dos elementos hardware aquí los vemos separados y unidos a través de un conector, que es el conector IFE, pero puede encontrarse también separados en el mercado. Aquí lo tenemos escrito, que el módulo de aplicación y el acoplador al bus o BCU, como se le suele conocer, podemos encontrarlos o juntos, o sea, están unidos de forma indivisible en un aparato, por ejemplo, un dimmer, ¿sí? Que se conecta al bus y tiene su electrónica, aunque su parte de conexión, su parte más visible, que sería la unidad de aplicación, no es tan tangible. Evidentemente, ahí toda la electrónica está unida, se confunde desde fuera, pero siguen estando, de hecho, constructivamente hablando, ¿vale? En cualquier caso, juntos o separados, como dice aquí, tanto el módulo de aplicación como la BCU deben de pertenecer al mismo fabricante. Esto no quiere decir que no haya una estandarización, quiere decir que la estandarización se da entre aparatos y un aparato no está completo si no se compone de las tres partes que hemos dicho aquí. Módulo de aplicación, repito, acoplador al bus o BCU y programa de aplicación o componente software. Los formatos comerciales, por tanto, que vamos a encontrar en el mercado pueden suministrarnos BCU separadas del módulo de aplicación, típicamente para montajes en superficie, como por ejemplo detectores de presencia, pulsadores, termostatos, aunque también es verdad que cada vez parece que se percibe una tendencia mayor a que este tipo de componentes que tienen la BCU y la B, o sea, este tipo de aparatos bus que tienen la BCU y el módulo de aplicación por separado, cada vez son menos los fabricantes que lo están sacando, ¿no? Si viene integrada, viene junto con el resto del aparato mediante una de las posibilidades que nos da la electrónica, es mediante un módulo BIN o un chipset,
bueno, que en definitiva constituye ese módulo BIM de alguna manera, con un controlador intrastaver constituido por un circuito integrado o una TP UART, por ejemplo, típica. Bueno, esto para los electrónicos, ¿verdad? Pero en definitiva, si está integrada, evidentemente, pues la electrónica va a diferir, porque entre otras cosas es que no necesitamos hacerlo todo por separado con electrónicas independientes, como ahora veremos que es necesario hacer cuando tenemos VCU separada de módulo de aplicación. Y ahora, vistos ya los tres componentes que podemos encontrarnos, ya hemos dicho que pueden estar separados o juntos, la VCU y el módulo de aplicación, vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar a entender un poquito más, desde un punto de vista más intuitivo, de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos en esta transparencia aquí a la izquierda una acopladora al bus, una BCU o una B, como le llamábamos en la primera transparencia. Aquí el idioma español no ha tenido la penetración que ha tenido el idioma inglés en sus siglas de BCU. Y vemos pues que está construido, como ya hemos dicho, típicamente para un montaje en superficie, en una caja, como pueda ser una caja estándar de mecanismos, como pueda ser la que se emplea para colocar un interruptor en una habitación, o incluso en un falso techo para un detector de presencia. Podemos identificar también el conector PEI que tenemos aquí, tanto lo que es el macho del módulo de aplicación, que sería este elemento de aquí de la derecha visto del revés. Bueno, tengo que advertiros que estas fotos no corresponden a un mismo componente. Bueno, se han tomado con dos componentes que permitían verlo así, pero en definitiva ya sabemos que para que esto funcione, tanto el módulo de aplicación como la BCU tienen que ser del mismo fabricante, y no solo eso, sino estar diseñadas por el fabricante para trabajar conjuntamente, ya que hay algunos fabricantes que incluso han llegado a sacar BCUs especiales para también módulos de aplicación especiales. Pero vamos a seguir y lo vamos a entender mucho mejor. Quiero que prestéis atención ahora, las transparencias están animadas. Vamos a ver cómo podemos enchufar diferentes módulos de aplicación a una misma BCU. Vamos a ver inicialmente también otro punto de vista de lo que es el conector PEI, un detalle que se ve más cercano, ahí se ve cómo está constituido, porque también esa constitución está estandarizada, de cara a que tiene que permitir una comunicación, o sea, unos tipos o modos de comunicación entre la electrónica que se aloja en este componente y la electrónica que se aloja en la BCU. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí veis un poquito el detalle de cómo tienen que ser para que puedan encajar el uno con el otro. Pero decía que a partir de ahora prestéis atención porque vamos a ver diferentes módulos de aplicación que pueden encajar en una misma BCU. Así tenemos, por ejemplo, que podemos construir un aparato que sea un pulsador, sencillo, doble, uno bastante más elaborado para media, termostato, un detector de presencia, otro termostato pero digital. Vemos que son aparatos completamente distintos, bueno, no tienen absolutamente nada que ver entre sí, excepto que todos ellos van a ir enchufados a una BCU, donde, por cierto, es donde vamos nosotros a alojar el programa de aplicación correspondiente al módulo de aplicación concreto que para nuestra aplicación, en nuestra instalación, vayamos a emplear. Llegados aquí me gustaría hacer una puntualización. Si recordamos del tema anterior, hablábamos de que KNX no solamente funciona sobre un medio de par trenzado, existen diferentes maneras de comunicar los aparatos, diferentes medios, como puede ser, por ejemplo, a través del sistema Powerline. Pues bien, en definitiva, en la actualidad, lo que disponemos en el mercado, en teoría, sí, ahora haremos una matización, serían BCUs para conectarse a par trenzado, o sea, es lógico, un tipo de bus, pues un acoplador de bus adecuado, y BCUs adecuadas para conectar el módulo de aplicación correspondiente a las líneas de fuerza en el caso del bus sobre Powerline. No existen en la actualidad acopladores de bus de radiofrecuencia. Los aparatos KNX con radiofrecuencia son soluciones integradas y a menudo, muchas veces incluso propietarias, que luego el propio fabricante nos suministra una pasarela. No es que no haya un protocolo de KNX para radiofrecuencia, sí que lo hay, pero todavía a fecha de hoy no se programa con el ETS, cosa que por cierto va a cambiar
a partir de la entrada en el mercado del ETS5 próximamente. Pero hemos comentado que no solamente pueden estar los aparatos en el mercado como módulo de aplicación y VCU separadas, sino que cada vez la tendencia es mayor a que nos lo suministren como aparecen en estas imágenes, donde tenemos diferentes componentes que todos ellos están construidos, por así decirlo, de una sola pieza, con la excepción, lógicamente, del programa de aplicación, que en cada caso meteremos el programa de aplicación que nos convenga, en el caso de que haya varios que se puedan meter, y en cualquier caso, siempre, 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 cuando metamos un programa de aplicación en un aparato, tendremos que parametrizarlo, configurarlo, o sea, adaptarlo en definitiva, crear ese programa de aplicación que realmente para nuestra instalación es el adecuado en cada caso. Aquí tenéis, a modo de ejemplo, pues un controlador de estancias, que es un termostato, que además tiene diferentes pulsadores que nos permiten hacer diferentes funciones, se ilumina. Aquí tenéis, por ejemplo, un aparato que es de interface de entradas binarias. Esto permite meter un par de pulsadores conectados al bus. Aquí tenéis la conexión típica del cable bus que veíamos al principio a un componente bus, aquí lo tenéis un poquito más grande también, ya lo veremos con más detalle, una estación meteorológica que detecta luminosidad, temperatura, velocidad del viento, si llueve o no llueve, en fin, puede ser más o menos completa según el modelo que escojáis. Y tenéis aquí, por ejemplo, típicamente otro aparato muy empleado hoy día, que es una pasarela TCP/IP KNX, que nos sirve de, pues, tanto para comunicarnos con el bus, para monitorizar, como para incluso entrar en él y programarlo. O otra pasarela que tenemos aquí, que es una pasarela para controlar, como veis aquí, un equipo de aire acondicionado, sí, por cierto, de un fabricante español, que es Intesis. En fin, vemos que hay una gran variedad de aparatos diseñados para ser montados o en montaje superficial, o empotrados, o en carril bus, ¿verdad? O incluso muchas veces dentro del propio aparato que controlan, pero que en definitiva todos ellos tienen en común que la VCU y el módulo de aplicación están construidos de forma indivisible. Si queremos hacer una clasificación académica de los tipos de componentes bus que podemos conectar a una instalación, pues bueno, se puede partir de una clasificación como la que tenemos en pantalla ahora, en la que podemos diferenciar entre sensores, actuadores y controladores. Esto es, como digo, una clasificación pues academicista. Luego en la realidad hay aparatos que son sensores y actuadores o que tienen también incluso una capacidad de controlador. Cuando decimos controlador nos referimos habitualmente a controladores lógicos, o sea, capaces de realizar funciones lógicas. En definitiva, tendríamos tres tipos de funciones, por así decirlo, que pueden alojarse en diferentes aparatos o en el mismo, que serían sensores, donde el módulo de aplicación proporciona información a la VCU, al acoplador al bus, que es quien a partir de ese evento codifica la información y la manda al bus. Por ejemplo, si tenemos un pulsador como lo que hemos visto antes, el pulsador en sí, lo que nosotros vamos a poder tocar en la instalación, eso constituye el módulo de aplicación. Cuando se le pulse, entonces se comunica con la VCU y le dicen, me han pulsado, me han hecho una pulsación corta, o una pulsación larga, o una pulsación múltiple, o me han pulsado la tecla de la izquierda o la de la derecha, y en función de la información que le da la VCU y en función de la configuración del programa de aplicación que ahí hemos guardado, la VCU lo interpreta y decide cómo debe y a dónde debe mandar un telegrama al bus. Los actuadores son justamente el lado contrario. Es en ellos donde la VCU recibe el telegrama desde el bus y a partir de ese telegrama lo decodifica, interpreta en una palabra y manda la información al módulo de aplicación, que muchas veces pues puede ser un relé que cierre una válvula o que ponga en marcha un motor o que encienda o apague una luz, o puede ser un regulador de, por ejemplo, un dimmer para controlar la iluminación, o pueden ser muchas cosas, puede ser un control de volumen en un equipo multimedia, pueden ser diferentes elementos que al final lo que hacen es ser capaces, cada uno dentro de su familia o de su gama de productos, de realizar la acción deseada en función de la orden que le ha llegado desde el sensor correspondiente. Los controladores, en cambio, son
por así decirlo, componentes que funcionan de manera lógica. Lo que hacen ellos es interpretar la información que hay por el bus de diferentes sensores, de manera que, por ejemplo, si nosotros decimos que hay que bajar el toldo, pero una estación meteorológica, por ejemplo, este es un ejemplo pillado con los pelos porque la realidad se hace de una manera más sencilla, ¿no? Pero imaginemos que tuviéramos que hacer esa función lógica, podríamos hacerla, por supuesto, con un controlador. ¿Sí? Pulsamos un pulsador para pedir que se baje un toldo, ¿sí? Y la estación meteorológica, en cambio, dice que hay exceso de viento. Automáticamente el toldo no se baja porque hay una función lógica que combina ambas informaciones para tomar una decisión a pesar de lo que nosotros estemos pidiendo. O, por ejemplo, esto sí que es más habitual a lo mejor, es decir, vamos a encender la luz de la terraza, pues porque muchas veces el interruptor o el pulsador que la acciona está en la parte interior de la vivienda y cuando le pulsamos, la estación meteorológica, por ejemplo, está diciendo que es de día, que hay luz y sabe que si le hemos pulsado posiblemente sea por error y entonces lo que hace es que no la enciende, la tiene bloqueada porque es de día y la libera, por ejemplo, por la noche. ¿Sí? Entonces son, como vemos, aparatos que relacionan la información de diferentes elementos o las distintas informaciones que hay por el bus, ya sean horarios, ya sean pulsadores, ya sean temperaturas, detectores de luminosidad o de presencia, de lo que sea, ¿no? De incendios, de lo que sea, y en función de ello ejecutan funciones lógicas que son las que finalmente toman la decisión de cuál es la actuación que hay que mandarle al actuador correspondiente. Y vamos a echarle un vistazo a la estructura de la BCU por dentro, que como vemos aquí en la transparencia esta, planteándola desde una estructura de bloque, vemos que tiene dos componentes fundamentales. La BCC, como dice aquí, el controlador de acoplamiento al bus, y la TRC, o el TRC, que es el módulo de transmisión, transceiver, que es el que permite comunicarnos con el bus. Son dos elementos con funciones muy diferenciadas. El uno es una función lógica, que es el que es el encomendado de comunicarse con el módulo de aplicación, interpretarlo, ¿de acuerdo? Y en función de él decidir qué es lo que tiene que hacer. Y otro que es más físico, más eléctrico, que es el que es capaz de poner esa información en el bus o recoger información que circule por el bus y a la vez tomar de allí la alimentación eléctrica que alimenta toda la electrónica, tanto de la BCU como del módulo de aplicación. Si nos centramos en lo que es la parte de la BCC, vemos que esto es una arquitectura básica de computadores con su CPU, su memoria E2 PROM, su memoria ROM, por supuesto, y su memoria RAM. Para los que no están habituados a esta estructura o esta arquitectura, diremos que lo que es el microprocesador es el corazón, por así decirlo, de este sistema. Es el que mueve todo ello a partir de los pulsos de un reloj que tiene. Él va haciendo paso a paso o ejecutando paso a paso unas instrucciones a partir de lo que encuentra en el arranque escrito en la memoria ROM. Esta CPU, sí, sería lo que, hablando de ordenadores, identificaríamos en nuestro ordenador de sobremesa o en nuestro portátil como un i5, un i7, un i3, o sea, el modelo del microprocesador. En la ROM es donde este microprocesador, decimos, se encuentra los primeros pasos para poder andar. Es una memoria que viene escrita de fábrica y que no se puede reescribir ni se puede borrar. Y si alguien la quita, pues evidentemente el aparato quedaría inservible, dejaría de funcionar. Y que equiparándolo con las personas podríamos decir que es esa información con la que nacemos que nos permite, todavía no hemos nacido y ya controlamos nuestro corazón, el movimiento de los brazos, de los ojos, vemos y escuchamos, aunque no tenemos experiencia y no comprendemos bien, pero sí que interpretamos lo que vemos. En definitiva, es una información que nace con nosotros, está escrita en nuestro sistema, igual que aquí es una información que viene de fábrica y que es el que le permite a la CPU gestionar todo lo que tiene alrededor, tanto sus memorias como lo que tiene de entradas y salidas para comunicarse con este caso, con el módulo de aplicación, o comunicarse con el módulo transceiver para que éste pueda poner la información al bus o recibir información del módulo transceiver. En definitiva, es, por así decirlo, los componentes básicos de programación que le permiten funcionar. Además de esta memoria ROM, tenemos que tener una memoria E2 PROM, una memoria que podemos escribir, podemos leer, no viene escrita de fábrica
y es donde nosotros vamos a guardar el programa de aplicación. Fijaros, estamos hablando de ABCU. Si aquí enchufamos un interruptor, aquí tendremos que guardar el programa adecuado para que funcione ese interruptor. Si lo que enchufamos, recordando las transparencias aquellas que vimos que enchufábamos diferentes módulos de aplicación a una misma ABCU, decía, si enchufamos un termostato, aquí tendremos que guardar la programación correspondiente a ese termostato para que este dispositivo sea capaz de funcionar. Es por tanto una memoria que, aunque este aparato pierda la alimentación eléctrica, no se debe borrar, y de hecho no se borra. Podemos, decía, escribir, reescribir, pero no necesita, no requiere de tener una alimentación permanentemente conectada para mantener esa información sin borrarse. Al contrario que la memoria RAM. La memoria RAM, como vemos aquí, es más pequeñita, es una memoria de trabajo, es una memoria volátil, es una memoria en la que si yo estoy haciendo una suma y me llevo tanto, pues ese me llevo tanto, que es un dato que guardo puntualmente durante un tiempo a lo mejor limitado y que luego lo voy a borrar y nunca más me voy a acordar de ello, pues a eso nos referimos cuando decimos una memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo sí que requiere alimentación eléctrica para mantenerse, y en el momento en el que este aparato se desconecte, esta quedará completamente borrada. Como decíamos, la ROM es una memoria que no se puede reescribir, no se puede borrar, que viene grabada de fábrica. Viene grabada y bueno, tradicionalmente se ha dicho, nos hemos referido siempre en el mundillo electrónico a este tipo de memorias como la máscara. Quiero decir, hablábamos de la máscara cuando hablamos de la grabación concreta que le hemos puesto a esa memoria. Y esto viene del procedimiento que antiguamente se hacían quemar determinadas celdas de memoria, con lo cual, pues a base de unos y ceros conseguíamos construir conseguíamos grabar una información allí, una información que quedaba grabada de manera perenne y se hacía mediante una máscara que era la que permitía seleccionar qué celdas quemábamos y qué celdas no quemábamos. En definitiva, no nos vamos a meter en el diseño de la memoria, lógicamente. Lo único que sí que es cierto que hay que conocer que hay diferentes máscaras que tienen una codificación y que, muy importante, cada máscara tiene unas prestaciones, está diseñada para unas funcionalidades a lo mejor incluso concretas, como por ejemplo en este caso, que tenemos que los acopladores de medios pertenecen a esta máscara, tienen esta máscara, la 190XH, o el acoplador de línea horaria tiene esta otra máscara. En definitiva, según la máscara vamos a ver una funcionalidad e incluso, si observamos aquí, vemos que tenemos diferentes máscaras, TP1, System 1, System 2, System 7, que permiten o que aportan al dispositivo mayores o menores prestaciones, según vamos a ver a continuación. Efectivamente, aquí vemos un pequeño resumen, un pequeño ejemplo de algunas de las características que pueden diferenciar entre, por ejemplo, una máscara que sea TP1 o Powerline 110 o una System 2 o System 7, como todavía no sabemos lo que son, el número máximo de objetos de comunicación que pueden alojar, el número máximo de direcciones de grupos que pueden memorizar, si soportan objetos de interface, si soportan un número de serie, si soportan el control de acceso, que sería una clave para poder proteger la programación que tenemos. En definitiva, con esto lo que estamos indicando es que efectivamente, según la máscara que tiene el dispositivo, ya tiene limitadas sus capacidades independientemente del programa, es decir, de hecho, está limitado las capacidades del programa que podemos utilizar luego con este aparato. Pero vamos a seguir con la BCU por dentro y vamos a estudiar el segundo componente. Habíamos estudiado la BCC, vamos a estudiar ahora mismo ya la parte de transceiver. Bueno, para los que tengan mala memoria, volvemos aquí, vemos que esto era lo que habíamos visto y ahora nos vamos a situar dentro de esta parte de aquí del módulo transceiver. Volviendo otra vez a ampliar la parte esta del transceiver, vemos que dentro hay lo necesario para poder realizar las tres funciones que le dan sentido, que son, primero, ser capaz de coger la alimentación del bus y segundo, ser capaz de comunicarse con él, tanto
leyendo información que circula por él como escribiendo y poniendo información para mandársela a otros aparatos. Si vemos la primera parte, es una parte, como decía, bastante eléctrica, en la cual pues a través de unas bobinas, un sistema de condensadores y tal, es capaz de extraer la tensión continua que luego puede incluso convertir a diferentes valores según las necesidades de diferentes partes del circuito, ahora comentaremos, pero lo hace siempre a través de una protección contra inversión de la polaridad. ¿Esto qué significa? Que si enchufamos un aparato al revés, que si le invertimos la polaridad, el aparato no se quema, o sea, no pasa nada, el aparato no se estropea, el bus no deja de funcionar, el bus no se cortocircuita, todos los elementos de la instalación van a seguir funcionando y como decía, este aparato no se estropea, simplemente no hace nada, se queda parado, se queda como si no lo hubiéramos enchufado. Después de esta protección contra la inversión de polaridad, tenemos que a partir de esta tensión, recordamos de 29 voltios que tenemos en el bus, nominales, las fuentes de alimentación vienen dando 30 y así compensan las caídas, pérdida de tensión que pueden haber en línea, etc. Tenemos que una parte de aquí ya lógica compara constantemente la tensión que tenemos aquí con un valor concreto que es el de 18 voltios. De manera que en el caso de que la tensión sea inferior a 18 voltios, automáticamente inicia un proceso de salvado, pues en aquellos casos en los cuales, pues por ejemplo, queremos un dimmer que la próxima vez que lo encendamos, cuando lo apaguemos, se encienda al mismo nivel de intensidad de luz. Bien, ese dato no está a salvo, interpreta este aparato si la tensión ha caído por debajo de 18 voltios, y entonces tiene que dar la señal de save, de salvar, guárdalo. ¿Dónde lo va a guardar? Pues en una memoria que esté protegida contra el fallo de alimentación, o sea, en la E2PROM, en la EEPROM que veíamos antes. Por supuesto, extrae los 24 voltios que necesitamos para alimentar la electrónica y además los 5 voltios porque hay parte de la electrónica que funciona con 24, partes que funcionan con 5. Y además está comparando constantemente esta tensión con un valor fijo de 4,5 voltios que él interpreta que por debajo de ese valor el aparato ya no es seguro, o sea, lo que esté haciendo, la garantía de que siga funcionando correctamente es muy pequeña y entonces automáticamente él inicia un proceso de reinicio, lo que hace es directamente reiniciar el aparato. O sea, ¿qué sucede si nosotros cortamos la alimentación al bus? Esto es interesante. Automáticamente lo que va a pasar es que cuando nosotros cortamos la alimentación al bus, las fuentes de alimentación típicamente cuando caen tienen un buffer, tienen una acumulación de energía que le permite mantener la tensión en el bus durante un tiempo suficiente para que los aparatos detecten que bajan de 18, tengan energía para poder realizar ese proceso rápidamente de salvado y después llega un momento en el que se resetean. ¿Qué es lo que pasa cuando volvemos además a reinicializar el aparato? En el momento en el que este detecta que estamos empezando aquí, él se reiniciaría igualmente. En la parte de aquí abajo vemos que hay lo que se llama el controlador para la transmisión y la recepción, que ya veremos cómo funciona a través también de un sistema sencillo de inducción en teoría. Él consigue que los datos que tiene que enviar, por ejemplo, si es un termostato y tiene que enviar información de la temperatura al bus, o que tiene que recibir, imaginemos que es un regulador de intensidad, como hemos dicho, y tiene que recibir la información de que se ponga un 30%, ¿sí? Pues toda esa información se tiene que comunicar con este elemento de aquí a través del bus con el resto de los aparatos. Esto sería, por tanto, el dispositivo encargado de permitir esa comunicación. Y hay una pregunta que también surge y es, ¿qué sucede si nos equivocamos y conectamos un módulo de aplicación que no corresponde con el programa de aplicación que, recordemos, habíamos grabado en la VCU? O sea, el módulo de aplicación es un componente que se compra y no se interviene, no se toca, no se le mete ningún programa, pero que tendremos que buscar habitualmente en la web del fabricante el programa de aplicación asociado a él para meterlo dentro de nuestra VCU. Puede que haya uno, puede que haya varios, y en cualquier caso, cuando lo hayamos instalado, antes de instalar la VCU, también nosotros lo vamos a parametrizar, le vamos a decir una serie de valores, lo vamos a configurar, vamos a decir con quién se tiene que comunicar, o sea, muchas cosas. Pero en cualquier caso, a nadie se le escapa que no es lo mismo un termostato digital, como hemos visto antes, que un detector de presencia, que un pulsador, por decir 3 ejemplos. ¿Qué sucede si enchufamos un termostato en una VCU que la hemos programado para manejar un pulsador para encender las luces? Se quema, se estropea, se bloquea el bus.
pues no pasa ninguna de las tres cosas, simplemente no funciona. Y para conseguir esto hay un dispositivo muy sencillito, mediante un divisor de tensión, dos resistencias puestas de esta manera, que mediante una resistencia tipo a la que se le ponen 5 voltios, automáticamente vamos a tener aquí una tensión que dependerá del valor de esta resistencia tipo. En este divisor de tensión me dará una tensión u otra y hay unas tablas de tensiones que son las que me van a permitir, la que le van a permitir al sistema identificar ese módulo como adecuado al programa de aplicación que hay. O sea, el programa de aplicación que hemos cargado en la VCU sabe qué tensión tiene que haber aquí cuando le enchufamos el módulo de aplicación correcto. Eso es importante porque ya vemos que en función del programa que tenga vamos a tener también configurados, por ejemplo, las líneas de comunicación necesarias, en fin, el funcionamiento genérico y por tanto es muy importante que haya una coherencia. Así que en el caso de que nos hayamos equivocado, simplemente se para, deja de funcionar y no se estropea. Y aquí vemos una serie de valores, hay muchos más, ¿verdad?, que pueden servirnos de ejemplo para saber que, bueno, si no hay tensión, lógicamente es que no hay ningún módulo de aplicación conectado. Si tenemos una tensión de 0,50 voltios, pues tenemos un módulo que tiene 4 entradas binarias analógicas y una salida binaria. En fin, en función de esto, vamos a poder permitir una comunicación síncrona en serie de longitud fija, asíncrona en serie, o sea, diferentes tipos de comunicación, porque no olvidemos que en el módulo de aplicación puede haber una electrónica bastante compleja, por cierto, que tenga que comunicarse con nuestra VCU. Entonces, hace falta, de entrada, decirle a la VCU cómo se tiene que comunicar con este módulo de aplicación concreto. Entonces, simplemente para eso ya haría falta esto. En definitiva, para que todo sea coherente, aquí tenéis un ejemplo de alguna de las tensiones que se están empleando para identificación de los módulos. Pero hemos estado hablando de aparatos para realizar funciones en el bus. Previamente hemos hablado de lo que es la topología en el bus y lo que sí que es claro es que cuando trabajamos en bus, un aparato no realiza normalmente una función. Típicamente necesitamos como mínimo dos para poder realizar la función. Un sensor, decíamos, por ejemplo, ¿no?, y un actuador. Para ver esto vamos a ver un par de casos o de ejemplos típicos en las próximas transparencias, en el que vamos a tratar primero de cómo se consigue hacer un encendido y un apagado de una luz y una regulación también, y cómo se consigue controlar una persiana. Para el encendido apagado de la luz vamos a ver en esta transparencia el ejemplo típico que se realiza con telegramas de marcha paro. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros pulsamos, vamos a imaginarnos que partimos de un pulsador doble que tiene un botón para subir y otro botón para bajar la intensidad de la luz, se entiende. Si nosotros queremos aumentar la intensidad de la luz, como representa esta gráfica en el comienzo, todos casi tenemos en mente la idea de que estaremos pulsando la tecla de subir hasta que la intensidad de la luz llegue al nivel que nosotros deseemos. Si pensamos esto a nivel de comunicación, parece que, claro, mientras estemos pulsando estamos ocupando el bus, lo cual pues puede ser un inconveniente si tenemos, por ejemplo, 60 aparatos que están deseando hablar. Esto no es así. Realmente nuestro pulsador es un pulsador inteligente que sabe, según la forma en que nosotros lo toquemos, si lo que queremos es encender o apagar o subir la intensidad de la luz. Y en función de lo que él crea que nosotros deseamos, va a mandar una orden adecuada. Quiero decir, si nosotros queremos subir la intensidad de la luz, ¿qué es lo que haremos? ¿Daremos un toque de subir o mantendremos pulsado hasta que la luz llegue al nivel que nosotros queramos y soltaremos? Parece lógico pensar en esto, ¿no? Pulsaremos una sola vez, haremos un tic cuando queramos encender o apagar, pero cuando queramos regular mantendremos pulsado arriba o abajo hasta que la luz llegue al nivel que nosotros queramos y entonces soltaremos. Bien, utilizando esta filosofía, nuestro pulsador lo que hace es que tiene que detectar si nosotros, como en este ejemplo, lo que queremos es hacer subir la intensidad de la luz. ¿Y eso cómo lo consigue? Como es inteligente, como es programable, nosotros le decimos, mira, si la pulsación dura más de, por ejemplo, medio segundo y es hacia arriba, pones a subir la intensidad de la luz. O mandas, mejor dicho, una orden que diga, sube la intensidad de la luz hasta que yo te diga para. De esta manera, con solamente una orden que luego va a ser recibida por otro aparato también conectado al bus, que también es inteligente y que interpreta correctamente este telegrama, con solamente, decía, un telegrama ya conseguimos que esto esté funcionando. Porque mandará este telegrama cuando detecte que la pulsación
es larga, o sea, dure más de medio segundo, como le hemos parametrizado en este ejemplo, pero ya no mandará más. Ya no mandará más hasta el momento en el que soltemos esa tecla. Y entonces se interpretará que, bueno, ya estamos satisfechos con la luz. Y entonces él decidirá mandar un telegrama que será: ¿para dónde estás? Que me gusta esta luz. Así que habremos mandado un telegrama de marcha, sube, en este caso hubiera podido ser baja, y un telegrama de paro. En esta gráfica que vemos aquí, pues tenemos estos casos representados. Vemos que cuando soltamos la tecla se manda este telegrama, el dimmer correspondiente deja de regular, para la intensidad donde está, y quedará así hasta que reciba otra orden, que puede ser, por ejemplo, como en este caso, una orden de apágate. En ese momento el dimmer se apaga de esta forma o de una manera más suave, según cómo esté configurado, según cómo sea el dimmer, hasta que reciba otra orden que pueda ser, por ejemplo, vuelve a regular hacia arriba, como en este caso, enciéndete. Y se encenderá también dependiendo de cómo esté configurado. Por ejemplo, en este caso vemos que está configurado para que se encienda al mismo nivel de regulación que tenía cuando lo apagamos, pero podría haber sido que se encendiera al 100% o que se encendiera a un porcentaje menor o a un porcentaje fijo que nosotros quisiéramos habitualmente. A partir de ahí quedaría encendido en este ejemplo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, en un momento determinado hemos decidido volver a bajar la intensidad de la luz. Bueno, lo hemos hecho de la misma manera. Hemos mandado un telegrama de baja hasta que te diga que te pares y finalmente le hemos dicho que te pares, que lo hemos hecho cuando hemos soltado la tecla. Así que hemos conseguido esto, pero hemos visto que para conseguirlo necesitamos dos aparatos. Uno sería este pulsador inteligente y el otro sería el regulador o el dimmer inteligente que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el regulador, un regulador en este caso para una lámpara fluorescente, ¿sí? Pero en definitiva un regulador de luminosidad, podría ser igual para una lámpara convencional, halógena o LED o lo que, en definitiva. Tenemos un aparato que en este caso pues funciona de acuerdo a su tecnología y es que tenemos que alimentar esto y tenemos que regularlo típicamente con una salida de 0,10 voltios. O sea, aquí estamos empleando lo que sería un dimmer, ¿sí? Que sería una reactancia dimable, como le dicen, una reactancia regulable, en definitiva, para lo que es una iluminación de fluorescencia, que estas tradicionalmente se han controlado siempre con una señal de 1,10 voltios, de 0,10 voltios, y quitándole y poniéndole tensión. Bien, si utilizamos este dimmer a modo de ejemplo, veremos que lo que tendremos aquí será que nosotros tendremos a partir de nuestra BCU, mediante el módulo de aplicación, en definitiva, nuestro dimmer, recibirá esas órdenes y cuando nosotros le digamos encender o apagar, lo que hará será abrir o cerrar este circuito, o sea, este relé, perdón, y cuando le digamos que suba o baje la intensidad, él lo que hará será poner aquí un valor proporcional a la intensidad. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros le decimos sube hasta que te diga para, lo que tenemos que tener claro es que este dimmer, este aparato inteligente, tiene que ser capaz de mandar subir al dimmer físico, a lo que es la reactancia regulable de este fluorescente en este caso, mandarlo de una manera paulatina, o sea, en el tiempo. Decirle, mira, pues vas a pasar de 0 a 100, por ejemplo, en 6 segundos, ¿sí? Y entonces, claro, a mí eso me va a dar la oportunidad, me va a dar el tiempo de ver cómo aumenta la intensidad para poder tomar la decisión en un momento determinado de parar. Si subiera instantáneamente, no me daría esa opción. Si subiera demasiado despacio, sería realmente muy aburrido esperar a que la iluminación alcanzase el nivel que yo quiero, tanto subiendo como bajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, entre otras cosas, cuál es el tiempo, ¿sí?, que queremos de recorrido de regulación. Otra cosa que podemos decirle, como hemos mencionado en el ejemplo del pulsador, cuando hablábamos del pulsador, quiero decir, es, bueno, pues si quiero que cuando lo encienda, se encienda al valor de luminosidad último que teníamos cuando lo apagamos. O si queremos que alcance el valor de encendido de golpe o poco a poco, o que se apague suavemente o que se apague poco a poco. En fin, en función de las prestaciones que nos permita este aparato, podremos hacer una programación más rica, más compleja, más llena de funcionalidades, pero en definitiva el funcionamiento va a ser el mismo y cualquier aparato de cualquier fabricante que realice esta función va a poder entender las órdenes de cualquier aparato de cualquier fabricante que realice las funciones del pulsador que hemos visto anteriormente. Otra forma en la que el pulsador que manda la regulación de la iluminación podría hacerlo
siempre y cuando lo pusiéramos de acuerdo con el dimmer, por supuesto, que tiene que recibir estas órdenes, es de manera cíclica. Esto es una forma de garantizar que los telegramas siempre van a llegar. Vamos a ver. ¿Qué sucede si perdemos un telegrama de parada cuando estamos regulando hacia arriba? Pues que no pararía. Subiría la luz más de lo que nosotros queremos. Habríamos soltado el pulsador, ¿sí? Y la luz hubiera seguido subiendo hasta llegar al límite del dimmer, por ejemplo, ¿no? Eso sí puede ser un inconveniente por cómo está establecida la comunicación, ¿sí? Pues, por ejemplo, a través de un power line, donde ya la fiabilidad no es del 100%, pues podemos optar por irnos a una regulación que fuera cíclica. ¿En qué consiste esta regulación cíclica que decimos aquí? Pues es una regulación segura en la que nosotros lo que vamos a hacer no es dar una orden y dar cuando queramos empezar a subir o a bajar y dar otra orden cuando queramos parar. No va a ser con telegramas de marcha paro, sino que va a ser a base de telegramas que vamos a enviar en periodos cíclicos de tiempo que podemos parametrizar en el propio pulsador, ¿sí? En el cual cada periodo de esto le vamos a mandar al dimmer un valor que va a ser decirle, pues súbete, como en este ejemplo, un 12,5, ¿vale? ¿Qué pasa si perdemos un telegrama? Bueno, pues que vemos que se nos atasca un momentito, pero a continuación el dimmer sigue subiendo. No habría más problema, ¿vale? Todos los pulsadores que se tienen que dedicar a lo que es la regulación de la iluminación tienen en su programación esta capacidad de poderla seleccionar, que realmente la mayoría de las veces suele ser un estorbo, porque normalmente lo que hace es confundirnos para encontrar la regulación con telegrama start-stop, que con el cable bus es más que de sobra fiable como para que lo usemos. Yo no he visto nunca un fallo en una instalación empleando ese tipo de telegramas, con lo cual al final pues es simplemente una complicación en la configuración del sistema en los que habitualmente empleamos, que es con cable bus. Por supuesto que el dimmer también tiene que tener la capacidad de interpretar y comprender estos telegramas y tendrá también que ajustarse muy bien la velocidad de subida para evitar que haya inercias. Quiero decir, si yo tardo mucho en enviarle si el pulsador tarda mucho en enviarle el siguiente telegrama y el dimmer sube más rápido, veremos que el dimmer sube como a escaloncitos. Empieza a subir, sube rápidamente, pero luego aquí se queda esperando hasta que recibe el siguiente telegrama, sube más rápidamente, se queda esperando y vemos que sube a escaloncitos. Para conseguir una regulación suave tendríamos que hacer que el tiempo que tardamos en enviarle un telegrama tras otro con el valor que le estamos mandando ajustados al tiempo que le decimos de recorrido total de regulación en el dimmer para pasar de 0 a 100 que le hemos parametrizado, tienen que coincidir para evitar esos saltos. Peor aún sería, por ejemplo, que al dimmer le costase más tiempo del que nosotros enviamos aquí el pulso, porque entonces no veríamos que subiera a escalones, como aquí, ¿no? Sino que lo que veríamos sería que antes de llegar arriba ya ha recibido la siguiente orden. Eso lo que va a producir es una acumulación en su memoria de que tiene pendiente subir eso. Cuando nosotros soltemos, él va a seguir subiendo hasta que alcance los valores que nosotros le hemos enviado, no permitiéndonos, por tanto, realmente intervenir en la regulación. Y lo que veremos es eso, como si tuviera una inercia, que yo suelto por y todavía sigue subiendo un poquito de tiempo. Por último, vamos a ver cómo funcionaría o cómo se podría hacer funcionar un aparato pulsador, que puede ser físicamente el mismo aparato que hemos empleado para la iluminación, pero con otro programa o con otra configuración del programa que ponemos dentro de su VCU, y una persiana que queremos controlar, que dice una persiana, dice una ventana, una cortina, un toldo, una puerta, corredera, lo que sea, ¿no? En definitiva, cualquier carga motorizada. Todas ellas funcionan de acuerdo a este esquema básico, típicamente a tres hilos, quiere decir que tenemos un neutro, el elemento de vuelta, y dos hilos de fase. Hay algunos que funcionan por inversión de polaridad, pero bueno, el más estándar, podríamos decir, es este, y lo que tenemos es eso, que metemos la tensión por este hilo, con este neutro el motor gira en un sentido, metemos la tensión por este hilo con este neutro, el motor gira en el otro sentido. Y además, por supuesto, tenemos que poder parar y encender el motor de la persiana cuando está funcionando. ¿Qué funciones le vamos a pedir a una persiana? Pues típicamente le vamos a pedir subir, bajar y parar de subir y parar de bajar. Para que una persiana sea cómoda de manejo, lo que tendríamos que hacer sería conseguir que ella subiera hasta arriba del todo por su cuenta sin que yo tuviera que estar pulsando la tecla permanentemente. Pero también tendríamos que conseguir que yo la pudiera parar en cualquier momento y dejarla quieta.
Esto conseguirlo con un pulsador como el que hemos dicho antes, que es un pulsador que tiene dos teclas, una de subir y bajar, y que son pulsadores que además no se quedan enclavados, o sea que cuando lo suelto vuelven a su posición normal. ¿Cómo lo conseguimos? Pues de nuevo volvemos a programarlo con una pulsación corta y una pulsación larga. Lo que pasa es que aquí ya es completamente distinto al tema de la regulación, como vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando pulsamos una pulsación larga, quiere decir por encima, por ejemplo, de medio segundo, no es mucho tiempo pulsando una tecla, ¿verdad? Pues pulsamos esa pulsación larga, el pulsador ya entiende que tiene que mandar, fijaros, medio segundo tan apenas, ya entiende que manda el telegrama de, oye, ponte a subir, sí, hasta que llegues al final. Fijaros, no es hasta que yo diga paro, porque yo soltaré la tecla y la persiana seguirá subiendo. ¿Y hasta dónde? Seguirá subiendo hasta arriba del todo, se parará con su propio final de carrera, y el aparato que controla, el que tenemos aquí en la imagen, el que controla si se pone en marcha o se para, tendrá metido en su memoria, dentro del programa que resida en la BCU, el tiempo que le cuesta a esa persiana subir hasta arriba, y cogerá y abrirá este relé. Yo no me habré tenido que preocupar de más, nada más que decirle, oye, súbete. Ahora, si a mitad de recorrido quiero pararla porque me convence la altura a la que ha llegado ya y es suficiente para mí, lo único que tengo que hacer es mandarle una pulsación corta, es para. O sea, imaginaros que tuviéramos que parar con una pulsación larga, sería un rollo, ¿no? O sea, la apretamos y tendríamos que esperar un tiempo a que se parara. Aunque fuera medio segundo, ya lo percibiríamos. Sin embargo, si nada más tocarlo se nos para la persiana, tendremos la sensación de que el aparato responde perfectamente. Con las velocidades de comunicación que tenemos en el bus, con la forma en la que está establecida el protocolo, la sensación cuando haces una pulsación corta para parar una persiana es que es instantáneo. Es tan instantáneo como si estuvieran cableados físicamente entre sí y hubiéramos interrumpido la corriente al motor. Entonces vemos que aquí la pulsación corta y la pulsación larga tienen funcionalidades distintas. La pulsación larga manda subir hasta el final y manda subir hasta bajar hasta el final también. Siempre digo manda porque no sube ni baja, manda, y será precisamente el aparato que tenemos en pantalla el que recibirá la orden y el que pondrá este relé en una postura o en la otra y tendrá esto cerrado el tiempo necesario para ejecutar esa orden. Por tanto, manda. Y la pulsación corta, hasta ahora lo que hemos visto que hace es mandar parar. O sea, ahora cuando quiero parar no es como antes, que dejaba de regular, soltaba y ya paraba. No, no, aquí tengo que decirle para, activamente, porque muchas veces no se lo voy a decir, le voy a decir que suba hasta arriba del todo y ya está. Entonces, claro, no puedo hacer que cuando suelte de una pulsación larga se me pare la persiana, porque no habría conseguido nada. Pero la pulsación corta también tiene otra función, que sería la de que, por ejemplo, si tenemos una persiana veneciana, queremos ajustar la inclinación de las lamas para que nos entre el sol más directo o menos directo. Eso lo querremos hacer típicamente con toquecitos cortos. Entonces la pulsación corta, cuando la reciba este aparato inteligente, la va a interpretar como inteligente que es y va a decidir en función de si en ese momento tiene en marcha el motor o no, hacer una cosa u otra. Así pues, si el motor está en marcha, hemos visto, y recibe una pulsación corta, o sea, una orden, teóricamente de para, él la interpreta así, como de párate, porque claro, ya está moviendo el motor, no lo puede interpretar de otra manera. Ahora, si el motor, él sabe que lo tiene parado, y recibe una pulsación corta, ya no la puede interpretar como párate. Ahora la va a interpretar como anda un pasito. O sea, ten este relé cerrado en la dirección que me hayan dicho, dependiendo de que la pulsación corta sea de la tecla de subir o de bajar, ¿sí? Lo va a tener aquí un tiempo que nosotros le habremos parametrizado diciéndole, oye, cuando te dé una pulsación corta, muéveme las lamas durante esta parte de segundo o durante este tiempo. En definitiva, vamos a hacer periodos mucho más cortos. Si a una persiana le puede costar a lo mejor un minuto el recorrido, una persiana mediana le puede costar un minuto subir hasta abajo del todo, o sea, subir hasta arriba del todo, bajar hasta abajo del todo, pues a lo mejor estamos hablando de un segundo de ajuste de lama o de 2 segundos de ajuste de lama, para cambiar un poquito la orientación de estas, ¿no? Entonces vemos que es completamente diferente. Por cierto, cuando mandamos una pulsación corta, estando el motor parado, es diferente que la mandemos con la tecla de subir que con la tecla de bajar. Él, lógicamente, va a poner este relé en una postura u otra según queramos subir o bajar la persiana. Pero cuando el telegrama lo recibe estando el motor
en marcha, le da igual que le digan subir que bajar. Él no interpreta ahí ni subir ni bajar, y lo que interpreta es que tiene que abrir inmediatamente este relé de aquí. De esta forma tan sencilla y sin ocupar el bus más que el tiempo de un telegrama, que es el que manda cuando decide que la pulsación es corta o es larga, igual que hacíamos en la regulación, hemos conseguido una regulación muy ajustada, de manera que, como decía, parece casi que los aparatos estuvieran interconectados, o sea, el pulsador y el que controla el motor de la presión estuvieran interconectados eléctricamente mediante un cable, con el cual y con el pulsador nosotros le suministramos la corriente o se la interrumpimos. Y con esto damos por terminado el tema de los componentes del bus. En la próxima clase hablaremos de un tema también bastante interesante, por lo menos para mi gusto, que es el tema titulado Los telegramas, y que precisamente de lo que habla es de cómo se transmiten los mensajes, los distintos componentes que hemos visto que se han conectado a nuestro sistema, a nuestro bus KNX. Gracias y hasta pronto.